Chabot, ¿qué lees en todo esto? Hoy pues aparece en gran parte de la prensa mexicana el desencuentro, la desaveniencia o el ríspido tema de que no se levantó la ministra presidenta cuando llegó el presidente, el claro reproche que hace Jesús Ramírez Cuevas, no sé, ahí está ese tema ahí en la forma, pero en el fondo hay muchísimo más. ¿Cómo estás, querido Chabot? Buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Un país de símbolos desde hace mucho, parece que más que meterse de fondo en los problemas, estamos todavía en esta simbología en donde lo importante es ver quién hace lo que debería de hacer en términos simbólicos y no en términos de la realidad. Pero bueno, más allá de eso, de si pues se tiene respeto o no a la investidura presidencial, lo cierto es que pues sí fue un desencuentro en este aniversario de la Constitución mexicana, un país en donde estamos acostumbrados a que las cosas se resuelven promulgando leyes, no aplicándolas, no llevándolas a la práctica de manera tal que cambien la forma de vida de los ciudadanos, pero sí cambiando la Constitución. La Constitución mexicana se cambiaba en tiempos del presidencialismo absoluto al gusto del presidente de la República en turno para pues darle un poco el tono, la forma en la que cada uno de los mandatarios pues hacía o armaba su sexenio. Y después, en la transición democrática, en la alternancia, pues los cambios se dieron más como parte de un consenso, finalmente, a partir del llamado Pacto por México, que fue la gran pues reforma, llamémosle así, una reforma profunda que dio la posibilidad, abrió la posibilidad para una transformación legal dentro del país y ahora pues a partir de esta lucha de poderes en este juego en donde se pretende pues meter a México en este túnel del tiempo y regresarlo a formas, decía el presidente, humanistas, dice, de lo que fue la Constitución del 17. Otra vez en esta lucha de país o de definición, esta disputa por la nación, otra vez con respecto a cómo debe moverse el país. En este sentido, creo que más allá de los desencuentros, que sí fueron desencuentros en términos del discurso, cada quien hablando de otro México distinto, pues Santiago Krill se refirió básicamente a algo que sonaba más a su discurso de candidatura presidencial, hablaba de tiempo de reconciliación, de dejar de estarse confrontando, cuando bueno, obviamente los tiempos no dan y no están para eso, y por supuesto rechazar la reforma electoral como una denuncia de lo que simplemente no puede ser, no podemos, dice, estar jugando a la disputa por el poder sin tener en claro cuáles serían las reglas del juego, sin que hubiese un consenso generalizado. Y dice, esto se va a ir finalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese fue el discurso de Krill, el discurso de pues un intento de defensa no solo de la democracia mexicana, sino de las reglas del juego y de la concordia como proyecto hacia el futuro, un discurso lleno de lo que sería una simbología también de un candidato presidencial. Y mientras eso sucedía, Norma Piña, que decidió que ella pues ponía sus puntos sobre las IES en términos de lo que representa la institucionalidad o la investidura presidencial cuando ella lo consideraba propio, pues hizo o desarrolló un discurso impecable con respecto a lo que pues debe ser, dice el poder judicial, un poder no sometido a otro, una judicatura independiente, así lo manifestó, en donde pues se juzgue a los jueces por sus resoluciones y no en función de otro tipo de consideraciones como serían, por supuesto, no lo dijo abiertamente, pero un sometimiento a tal o cual proyecto político. De eso se trató básicamente, de un rechazo a lo que sería la continuidad del modelo que tenía su antecesor Arturo Saldívar y en donde claramente Norma Piña lo que le dice al presidente de la República es ahora sí que pues no somos iguales o si somos iguales tenemos diferencias de fondo que simple y sencillamente se van a establecer en la ley. Y ahí viene otra vez esta vieja discusión, Luis, con respecto al tema de ley y justicia, algo que el presidente de la República incluso el fin de semana volvió a manifestar cuando decía o
enunciaba sus diferencias con respecto a Ricardo Monreal y decía, es que mi diferencia con Monreal es que él cree en el derecho más que en la justicia. Es esta dicotomía, esta contradicción de fondo con respecto a si la justicia debe prevalecer por encima de la ley y que no es más que pues una vieja disposición propia de los tiempos premodernos en donde el monarca absoluto o el presidente absoluto, como lo quieras denominar, pues define qué es lo justo y en función de eso se aplica. No existe una normatividad legal, una ley que pueda de alguna forma tratar de conciliar el principio de pues una norma obligatoria para todos con la idea de una justicia generalizada. El otro decía, Monreal está más metido en el derecho. ¿Por qué lo dice el presidente? Pues porque precisamente como no tiene la justicia, como no tiene, perdón, el aparato legal en sus manos, no lo tiene ya ahora en la Suprema Corte, no tiene la mayoría calificada dentro del propio Congreso para modificar la Constitución, entonces tiene que hacer uso de la justicia, o sea, de su voluntad, de su propia definición de lo que es justo y no lo es para poderlo aplicar. Un choque entre el Estado de Derecho y la voluntad presidencial. Eso es lo que vimos el día de ayer, un choque de poderes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial con visiones totalmente diferentes, totalmente contradictorias en un México en donde la Constitución sigue siendo una letra muerta o al menos sigue siendo más un impedimento para poder gobernar para aquellos que intentan hacerla simplemente eso, letra muerta o por lo menos adecuarla a la voluntad de un solo hombre, Luis. Vaya, Erra. Oye, ¿y a dónde ves que pueda llegar este asunto? Porque pues podemos llegar a ver alguna reacción fuerte, quizá el presidente hoy o pasado mañana en las mañaneras. No parece estar muy contento con lo que está sucediendo con los jueces. ¿Dónde crees que lleve esto? Más allá de lo que decía Santiago Krill, que coincido, ¿no? Pues, su discurso parece como de apertura de campaña. ¿Cuál tiempo de reconciliación? Ojalá tuviéramos tiempo de reconciliación. Ahorita claramente hay un tiempo de guamazos. ¿Qué ves que pueda llegar a suceder? Pues con una ministra de la Suprema Corte que pues no se levantó, ¿no? Por ejemplo. O sea, la cosa va subiendo de tono. Yo creo que lo que queda claro es que lo que tenemos ahora, el presidente podrá despotricar contra ella y hablar de pues, intereses mezquinos y toda esta descalificación que hace de aquellos que no coinciden con el hecho de que pues, la Corte tendría al estilo de lo que sucedía con Arturo Saldívar, de adecuarse de una o de otra manera a su propio proyecto. Aquí, a diferencia de Saldívar, que simpatizaba con el presidente en ciertas cosas, llamémosle así, en otras pues trataba de resistirse, pero no podía. Bueno, pues la Norma Piña lo que le dice es, aquí no pasa, y hemos visto que las últimas resoluciones de la Corte, y esa es la importancia de ser presidenta de la Corte, presidente o presidenta de la Corte, pues no tiene la posibilidad o la capacidad del presidente de hacer que la presión que pueda ejercer se traslade directamente a los ministros, y ahí es donde el asunto se atora. Yo creo que en este sentido, esta confrontación con la Corte va a continuar. Vamos a ver hasta dónde resiste. No tiene ya muchos ministros, incluso aquellos nombrados por él, pues la capacidad de someterlos a sus designios. Hay otro tipo de intereses que están ahí funcionando dentro de la propia Corte, incluyendo propia carrera la propia carrera política y carrera ministerial de cada uno de ellos, que estaría en juego en función de lo que el presidente puede o no puede hacer dentro de la Corte. Me parece que para el sistema político mexicano, para este equilibrio de poderes, la llegada de Norma Piña no fue solamente un símbolo, fue una jugada política que no le salió al presidente y que le está costando precisamente en el tema electoral, pero en todo lo demás. Norma Piña no es definitivamente la aliada que tenía anteriormente y este choque de poderes lo vamos a seguir viendo de aquí a que termine el sexenio. ¿Cómo esto va a definirse? No lo sé. Creo que nadie puede pues tener así que la varita mágica y definir el resultado de esta contienda, pero lo que sí me queda claro es que esta Suprema Corte es totalmente diferente a lo que teníamos hace 4 años, Luis. Es un honor tenerte siempre. Te seguimos en @ZChabot. Fuerte abrazo.
Gracias, Luis. Buen día a todos.